¿qué podemos ir diciendo acerca de lo que es el arte como construcción cultural? Que es valiosísima, pues, ¿no? Pero, ¿qué será el arte como construcción cultural? Yo quise empezar porque me generó como un problema esa pregunta. O sea, y para mí es como importante como una gestora cultural y que le gustan los análisis, empezar a problematizarla, porque a mí de entrada la pregunta me parece como muy homogénea para una realidad muy compleja. O sea, para una esfera social puede ser las bellas artes, la estética, la contemplación. Para otra esfera social puede ser algo insignificante. Y para otra puede ser algo irrelevante porque ni siquiera tiene acceso ni a la creación ni al disfrute. Entonces, para mí desde ahí me genera un poco de conflicto como definir o responder esa pregunta. Para mí prefiero problematizarla. Sí. Y bueno, hay otra esfera social o otras realidades, me gusta utilizar esa palabra, que a lo mejor no se sienten parte de, ¿no? Y a mí esos discursos o esas opiniones o esas cosas que yo he escuchado me parecen incluso preocupantes, ¿no? O sea, ¿por qué hay gente que no se siente parte de? O sea, que los agentes culturales o los artistas o quienes se supone sabemos de o estamos dentro de la esfera del arte, de la cultura, o sea, ¿qué tipo de discursos estamos reproduciendo como para segregar a los demás, ¿no? Porque yo siento que también los discursos también segregan a la gente. Sí, claro. No, entonces, digo, no importa qué tan estudiados estemos o qué tanto sepamos sobre esto, sigue habiendo como un asunto racista y clasista. Digo, ya la academia de por sí es así. Es importante decirlo, ni modo. Sí, claro. Amanecimos bravas. Entonces, o sea, por eso me cuestiono, ¿no? O sea, ¿en qué posición voy a contestar eso? O sea, para mí no hay forma de... Sí. ¿No? O sea, y otra esfera social donde no se les garantiza sus derechos culturales. O sea, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, ¿quiénes no están garantizando? Porque la cultura es un derecho. O sea, no todos lo saben, pero es un derecho. Y bueno, voy a dejar ahí sobre la mesa. Sí, y me parece como súper importante esta problematización porque, pues, a final de cuentas, el arte, al ser una construcción humana, o sea, que deviene de algo muy, digámoslo, una representación de lo que nos hace humanos, el que haya personas que no se sientan parte de, que no se sientan con acceso a, pues claro que se vuelve un asunto delicado, pues, ¿no? Claro, y bueno, a mí me ha tocado como como estudiante y como gestora convivir con diversas realidades, tanto realidades como que tienen capital cultural como de las que no. Entonces, por eso me ha dado como pues sí, una visión más amplia de todo eso, ¿no? O sea, creo que la teoría es muy importante, pero la realidad es todavía más importante y es mucho más compleja. Y eso es lo que realmente cuenta a la hora de vivir esa experiencia, pues, ¿no? No sé qué opinan las demás. Yo quisiera continuar porque lo que pensé tiene que ver con esto que acaba de decir Moni. Y es que cuando pensé en cultura, relacionado con la pregunta, lo primero en lo que pensé es el sistema económico que atraviesa mi cultura y la de nosotros que estamos en este espacio, ¿no? Y bueno, ese sistema económico no privilegia al arte en ninguna medida. Todo lo contrario, ¿no? O sea, lo socava, lo vuelve muy poco accesible, hace que las personas que decidimos víctimas del alcohol, decidirnos a esto. No, pues sí, que para las personas que hacemos arte sea muy complejo ganar dinero únicamente de dedicarnos al arte. De hecho, está muy extendido, por eso me interrumpo rápido, porque es muy extendido esta noción de que si quieres estudiar arte, te vas a morir de hambre, ¿no? Es que o sea, sí es muy real. No los quiero yo desanimar, pero es muy complicado. O sea, ¿no? los tabuladores, digamos, las nóminas comparadas de profesionistas, incluso con posgrados y demás, el tabulador del arte es de los que están más abajo, ¿no? Y no requiere, por supuesto, menos chamba ni menos estudios que otras disciplinas o que otras profesiones que tienen remuneraciones mucho más
importantes. Entonces, desde ahí me parece que el derecho constitucional de que los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la cultura, pues está completamente sesgado por un sistema que no privilegia el arte y que además se ha dado a la tarea no solo de no divulgar los beneficios humanos que tiene el arte, sino de esconderlos. Sí. O sea, perdón si suena un poco conspiracional, pero me parece muy cabrón que un área del conocimiento humano y de lo que somos como seres humanos que se mueve en tantas esferas y que tiene tantos beneficios al cuerpo, pero a la psique, pero y demás, que realmente no estemos enterados de que hagámoslo todos los días, ¿no? O veamos todos los días un poco de arte, porque es muy chido lo que hace por las personas y por las sociedades. Sí. Entonces, se juega ahí un juego medio maniqueo, porque al mismo tiempo de que no es algo que se promueva como para que uno desee consumir, ¿no? Arte, las clases altas o las esferas altas son grandes coleccionistas de arte, ¿no? Y de todas formas no se ha convertido en una cosa aspiracional, como cuando yo aspiro a tener lana para comprarme ese coche, claro, o para comprarme ese viaje, o como para tener ese estilo de vida. Entonces, creo que cuando menos en nuestro tiempo, porque eso, la cultura va variando dependiendo del tiempo y del contexto, ¿no? Entonces, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestra geografía, y yo creo que sí se comparten muchas geografías, o sea, en muchos continentes, en muchos países, el arte culturalmente me parece que es un bien o una materia prima o un elemento del conocimiento y de la sensibilidad humana que está oculto. Sí. Y que está, ¿cómo se dice esto? Como poseído por quienes diseñan las políticas públicas y que claramente no les interesa que el arte en este país y en muchos países se desarrolle, ¿no? Ni los artistas ni los ciudadanos que en teoría tendrían que consumirlo. Sí. Y quería decir algo, ¿verdad? Ya sé, te vi con ganas. Vas. No. Es que si quieres continuar para yo ahorita aguantarme mi comentario. O sea que hay mucho de dónde cortar aquí en lo que van mencionando. O sea, porque el arte no podría existir en su naturaleza, sino también es un corte, una rebeldía, una protesta también ante lo que está establecido. Entonces, como que constantemente, pues es un ir estirando en función a lo que se va construyendo. Eso por una parte, como secundaria. Es que incluso yo me puse a considerar la pregunta. ¿Qué pasa con la pregunta? Porque, pues bueno, dije, bueno, el arte como una construcción cultural, una construcción humana, o el arte, ¿cómo? He traído muy revolucionada la cabeza últimamente, precisamente por estudiar ahí en línea algo relacionado a la danza y la filosofía, porque en cierta época, esto es algo que retomé además, por eso me causaba cierto estrago volver a las cámaras, por bailar frente a una cámara y quedarme como petrificada, que en algún momento también es una vía que consideré y hubo esa respuesta de no, ¿cómo te vas a dedicar al arte? Te vas a morir de hambre. Y recientemente retomaba ese tema para decir, a ver, ¿será? Porque quienes abrieron esa escuela de danza en la que ahora he estado inscrita, pues precisamente son de esa generación que abrieron una escuela, ¿no? Como diversificando ciertas posibilidades y que un poco el estado de Aguascalientes lo ha ido sintiendo en ciertos espacios. Estoy muy de acuerdo en lo que vienen mencionando acerca de la economía y la sociedad y cómo tiene esa diversificación, pero también digo, bueno, es que al final de cuentas, como que lo que se nos ha estado escapando a los seres humanos es esa capacidad de generar vínculos, de permitir ese lado apasionante en el humano. Sí. Incluso